Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son los calibres de bala y vamos a explicar algo acerca de las armas de fuego. La importancia de poder primero comprender, o sea, que hay diferentes armas de fuego y que todas ellas van a utilizar balas que sean diferentes. Entonces, aquí en esta imagen tenemos muchas armas de fuego, algunas que son pistolas que se utilizan tan solo a lo que le dicen armas de mano. Tenemos rifles, tenemos escopetas, tenemos subfusiles, tenemos rifles de francotirador. Y si ven todas ellas, pues obviamente van a ocupar un calibre muy diferente. Tenemos algunos cargadores que son muy anchos, como por ejemplo el de la AK-47, y tenemos otros que van a ser muy pequeños, como abajo y a la izquierda está el MP5, o tenemos algunas pistolas, como las Glocks, como la 1911, que no van a utilizar el mismo calibre que va a ocupar un rifle, o inclusive una escopeta, que utilizan un tipo de cartucho que es es muy diferente al que ocupa cualquier otro tipo de arma de fuego. Entonces vamos a comenzar con lo que es una pequeña clasificación. Y esta clasificación se divide a las armas en armas pequeñas y armas largas. Entonces, en armas pequeñas encontramos las pistolas, todas aquellas que puedes tú tener en tu mano, básicamente. Incluso dentro de las mismas pistolas encontramos dos subtipos que vendrían siendo los revólvers, que como podemos ver, son estos que tienen este cilindro rotativo alrededor del cañón, bueno, por detrás del cañón más bien, y tenemos las pistolas a lo que se le denomina de carga automática. Ok. Tenemos también lo que son los subfusiles, o sea, se utilizan calibre de pistola, pero tienen una composición muy similar a lo que vendría siendo un rifle. Aquí tenemos, por ejemplo, el MP40, tenemos el MP5, está la BSS, está el subfusil Thompson, está el P90, tenemos bueno, aquí, por ejemplo, todas estas son escopetas. Que es muy curioso, ¿no? Porque esta superior a la derecha tiene un tipo de, digamos, de diseño muy similar a un rifle, pero todas estas son escopetas. Esta de abajo a la derecha inclusive es una escopeta de doble barril, pero que puede ser, que tiene un sistema de carga, ¿no? Muy curioso. Y tenemos las LMGs o las Large Machine Guns, ¿ok? Entonces, estas básicamente usualmente son armas que están en un sitio fijo y permiten el disparo continuo de calibres, pues, de muy gran tamaño, ¿no? Siguiente tenemos a los rifles, que vendremos teniendo los rifles de combate o los rifles de asalto, como se les puede encontrar, entre los que tenemos los clásicos, ¿no? El AK-47, que si tienes tu M16 y bueno. Además tenemos también los rifles de francotirador. Estos son rifles caracterizados por su gran exactitud a amplias distancias. Sin embargo, cada vez la línea se va borrando más entre un fusil automático y un fusil de francotirador, sobre todo porque actualmente la fabricación de armas ha llegado a un punto de desarrollo en donde son tan exactas que si tú a cualquier, bueno, a un a un rifle de combate de los más actuales, le pones una mira de francotirador, en realidad va a tener una función un muy buen desempeño, ¿no? Comparado contra un francotirador. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la evolución de las balas. Las primeras balas eran un objeto, digamos, las primeras balas, hablando formalmente, eran estos objetos redondos. Inicialmente eran de piedra y eventualmente se cambió a otros materiales. El cambio de materiales fue piedra, luego se vuelven de hierro y después se vuelven de plomo. El plomo en este caso es uno de los metales más usados, sobre todo a su bajo punto de fusión. Entonces, tú puedes fundir a muy baja temperatura el plomo y por lo tanto hacer balas de manera muy sencilla. Inclusive para los rifles de aire, que es otro tipo de rifle por completo que no utiliza combustión, sino nada más aire presurizado, eh, hay kits en donde tú puedes hacer estas mismas balas, ¿no? Por ejemplo, si tienes un rifle que es, digamos, calibre .50, tú mismo puedes hacer estas balas y no es difícil. Entonces, debido a esto se dio el cambio del uso del material, ¿no? De piedra, que pues es relativamente difícil tallarlo y es una bala que se va a prácticamente sacrificar a utilizar el plomo.
Una de las primeras armas de fuego que se desarrolló fueron gracias a la cultura china, en donde ahí se inventa la pólvora. Entonces fueron los primeros que la utilizaron con intenciones bélicas. Sin embargo, ellos no tenía todavía este diseño como ya se desarrolla en el arcabuz español. Entonces, bueno, ese sería, digamos, el bisabuelo de las armas de fuego. También está el trabuco. El trabuco, por ejemplo, si vemos es diferente al arcabuz porque el cañón del arcabuz es como muy recto y termina en una punta del mismo tamaño del cañón que le precedía. El trabuco, sin embargo, se termina como en una campana. Esto se debe a que si tu arma, si este cañón termina en una campana, entonces el trabuco, digamos, un punto antes, es que se cargaba con múltiples balas, balas más pequeñas. Entonces, esta disposición de campana permitía la dispersación de todas estas pequeñas balitas de metal. Y este vendría siendo como el bisabuelo de lo que vendría siendo la escopeta. Obviamente se desarrolla también la pistola, porque el arcabuz pues tiene un tamaño considerable y un peso considerable, entonces muchas veces se requería algo que pudieras tener contigo sobre tu cinturón, que pudieras guardar, no sé, en tu chaqueta o algo así para tener acceso fácil y rápido a este. Sin embargo, si vemos todas estas armas, el problema es que, que necesitas cargarlas y en cuanto las dispares, necesitas volver a cargarlas. Y cargarlas es un proceso que toma bastante tiempo. Porque necesitabas tu pólvora, necesitabas comprimir la pólvora, tomabas la bala, ponías la bala y luego de eso lo tenías que cubrir con papel y luego de eso cargabas, se hace la llave de rueda, el pedernal o el sistema de percusión, lo tenías que cargar y luego de eso disparabas. Entonces, en lo que les expliqué esto, ya nos hubieran matado y realizarlo de manera física pues tomaba aún más tiempo. Entonces, este sistema ineficaz, ineficiente. Entonces, aunque duró bastante tiempo, ¿no? Aquí tenemos el número de siglos durante los que fue utilizado este mecanismo. Además de que si lo vemos es un mecanismo que es externo. Entonces, si este mecanismo se veía dañado, si por ejemplo tirabas tu arcabuz y caía justamente sobre tu sistema de percusión, pues ya valió. Necesitabas mandarlo de nuevo a que lo repararan con el armero y bueno, te iba a salir en una pierna y la mitad de la otra. Eran instrumentos caros, además, digamos, tenían un muy buen costo, un costo muy elevado, aquellas armas de fuego que fueran de alto nivel, ¿no? Eh, entonces, debido a esto, se busca una solución a este difícil problema de tener que recargar cada vez que disparabas. Entonces a alguien se le ocurrió, pues, móntale muchos barriles. Entonces, de ahí viene el primer sistema, como digamos, antepasado al revólver, ¿no? El revólver que ya mencionamos, que básicamente era en una pistola o en un rifle, métele un montón de cañones y recárgalos todos de una vez y llévatelo cargado. Debido a ello tenemos este tipo de pistolas que por ejemplo presentan 4 barriles, presentan aquí, si mal no recuerdo este también es de 4, pero también está este que es de 6. Entonces, pues sí, fue digamos un paso lógico al tener que recargar cada vez que disparabas, pues tan solo recarga muchas veces en la mañana y puedes disparar muchas veces a lo largo del día. El problema es que esto incrementaba aún más el peso del arma. Recordemos que al ser un rifle que es manualmente cargado, se necesitaba tener un muy amplio rango considerado en cuanto a error humano. Porque sabían que iba a haber gente que le pusiera más pólvora, que pusiera una bala que tal vez no quedaba tan bien. Entonces eran armas que eran probadas muchas veces y por lo tanto el barril debía de poder sobrevivir a todas estas pruebas y además al uso cotidiano. Entonces eran armas extremadamente pesadas. Y si vemos esta de aquí, e inclusive tiene este engravado sobre la madera y sobre el metal, podemos imaginar que, aunque, por ejemplo, es una belleza, no le añade nada al arma, ¿no? Eh, entonces se decide una nueva idea. En vez de 6 cañones, ¿por qué no nada más añadimos un sistema de barril en donde la bala se encuentre posterior a nuestro cañón? Entonces este cilindro pueda ir rodando y de los disparos, ¿no? Una muy buena idea.
tiene sus puntos, digamos, inconvenientes. Por ejemplo, si hay un mal uso del arma, no era... Más bien, fue descrito que a alguien le pasó que los cañones que estaban por debajo, que no deberían de haber tenido ignición, sufrieran esta ignición y entonces las balas salieran hacia justamente la mano que se encontraba sosteniendo el cañón del arma de fuego. Entonces, este es el sistema revólver, ¿no? Luego de eso, más bien, el revólver era igual caro de hacer y no se hacía en masa. Entonces llega el santo patrono, el primer, digamos, santo patrono de las armas de fuego, que vendría siendo Samuel L. Colt. E inclusive hay una pequeña frase que dice que Dios creó a los hombres y Samuel Colt los hizo iguales. Entonces, este señor, digamos, no hizo nada revolucionario. El revólver ya existía. Ya había inclusive gente que desarrollaba revólveres en pistolas. Sin embargo, nadie lo había hecho tan barato como Samuel Colt lo hizo. Entonces, si querías que un millonario tuviera un revólver y al mismo tiempo un vaquero, ¿no? O un granjero, todos podían comprarse un revólver. Era completamente accesible a cualquier persona. Samuel L. Colt desarrolla el revólver. Tiene dos notorios, que son los que siempre vemos en las películas, el Colt Single Action Army y el Colt Peacemaker o el Pacificadora. Estos se caracterizan por tener una acción simple. La acción simple, digamos, es el modo más sencillo de accionar se hace un rifle o una pistola o incluso una escopeta, en donde necesitas tú primero accionar el sistema de martillo, que vendría siendo como esta cuñita que vemos en la parte más posterior del revólver. Tú lo accionas moviéndolo hacia atrás. Así cargas tu martillo. El martillo, luego de eso, en cuanto tú jales el gatillo, el martillo, debido a un sistema de resortes, se va a soltar y entonces va a golpear el cilindro del revólver. Esto lo que va a hacer es golpear a la bala y por lo tanto va a permitir su ignición y su detonación. Los componentes de la bala los veremos en un momento, pero este es importante. Miren, aquí otra forma de ver el cilindro y el martillo que les menciono, ¿no? Entonces aquí está el martillo en la zona en la que golpearía la bala para que pudiera salir detonada, ¿no? Pero aún con esto, digamos, es un martillo externo. Pero tenemos algunas armas que tienen un martillo interno, como por ejemplo la escopeta sin martillo de Lefebvre. Entonces Lefebvre básicamente inventa esta escopeta, este mecanismo para escopeta que se le dice que es sin martillo. O sea, no se tenía que recargar justamente este sistema de martillo que sí se necesitaba utilizar con Colt. Entonces, esta escopeta, por ejemplo, es una escopeta con acción de bisagra. O también, como se le conoce en inglés, una double barrel, una escopeta de doble barril. Que bueno, por ejemplo, esta de aquí tiene un gatillo por cada uno de los barriles, ¿no? Entonces también es un mecanismo muy interesante y bueno, todas estas armas de fuego usualmente son muy hermosas. Ahora, estábamos hablando acerca de las armas que tienen acción simple. Pues estas armas de acción simple, digamos, es el ancestro común de todos. Necesitas un movimiento externo a tu sistema de detonación para cargar, luego apretar el gatillo y el gatillo va a accionar el martillo y el martillo a su vez va a disparar el arma, ¿no? Entonces, para esto, por ejemplo, tenemos aquí a Arnold con una escopeta, una 1889, si mal no recuerdo. Tenemos justamente a la Colt Single Action Army o a la Colt Pacificadora. Y tenemos igual este rifle de palanca. Aquí tanto la escopeta como el rifle tienen este mecanismo al que se le denomina de palanca. Si vemos, por debajo de donde se encuentra el gatillo tenemos este como anillo más grande, ¿no? Entonces la idea es que tú, esta justamente se llama palanca por algo, esta palanca tú la desciendes y la mueves hacia adelante, ¿no? Entonces realizas este movimiento y luego hacia arriba y eso permite que las balas que se encuentran digamos, por debajo del cañón, ahí es en donde se van cargando, pase hacia la cámara y entonces al mismo tiempo se da el paso de la bala hacia la cámara, la carga del martillo y después tú jalas el gatillo y entonces el martillo desciende y ¡puf! Sale el arma, ¿no? Sale la bala, discúlpeme. Entonces,
Luego de Colt llega el segundo santo patrono de las armas de fuego, que vendría siendo John Moses Browning. Y aquí están algunas de las cosas que él inventó. Por ejemplo, su invención más recordada, que es la Colt M1911, en donde, si recuerdan, el revólver necesitábamos un sistema de acción simple, ¿no? Cargas tu martillo, disparas, cargas tu martillo, disparas. Después se inventa el revólver de acción doble, en donde tú ya no necesitas cargar el martillo para disparar. El mismo jalar el gatillo es lo que va a cargar el martillo. Entonces tú solamente jalas el gatillo y el martillo está siendo cargado al mismo tiempo. Pero entonces Moses Browning se le ocurre que el gas que es disparado por el arma de fuego puede ser utilizado a nuestro favor. Es ahí en donde desarrolla la Colt 1911, que es un arma que el martillo permanece, ¿ok? Eso no se modifica. Lo que se modifica, por ejemplo, es el cilindro. Si vemos aquí, este ya no tiene este cilindro de revólver. La carga se va a dar por medio de un cargador que está en el mango del arma. Entonces, este es el que va a contener las balas. Este cargador, por ejemplo, tiene un pequeño resorte. Entonces, este resorte es el que permite el ascenso de las balas. Ok, entonces ya tenemos cómo se van a cargar las balas y cómo se va a disparar. Tenemos el cargador y tenemos el martillo. Una vez que tú disparas la bala, hay gases que salen hacia adelante y hay una energía cinética que propulsiona el arma hacia atrás y hacia arriba. La energía cinética se va a dar por la bala. Y el mismo gas también propulsiona esta arma hacia arriba. Es el recoil, ¿no? Es este movimiento que se da después de disparar. Entonces, a Moses Browning se le ocurrió que este gas lo pueden meter a un pistón. Y este pistón accionar un sistema que va a recargar el arma de fuego. Es por eso que en los videojuegos o en las películas vemos que cuando una de estos tipos de armas son disparados, la parte como superior se mueve hacia atrás. Ese es el sistema accionado por el pistón, ¿ok? Inventa o desarrolla también, por ejemplo, armas sin martillo. Recordemos la escopeta, pero ahora en forma de pistola, como la Colt 1908 Hammerless. Hace, por ejemplo, los rifles de palanca, como vendrían siendo el Winchester 1886. No sé si aquí también venga, pero también desarrolla escopetas. Aquí está, la Winchester 1887, la que vimos al buen Arnold utilizando. Esta escopeta de aquí, la Ithaca 37, es extremadamente difícil de ver, de conseguir, pero también es una belleza de acción, porque esta fue la primera escopeta. Bueno, estas escopetas son de... se me olvidó ahorita el nombre. Escopetas de... Bueno, el caso es que son recargadas por medio de un mecanismo que se encuentra en la mano que no va a disparar. La mano que va a sostener el arma, ¿no? Entonces, de corredera. Entonces, la corredera se desplaza hacia atrás y luego hacia adelante para poder cargar el cartucho de la escopeta, reemplazando al sistema de palanca. Entonces, usualmente lo que pasa es que tú necesitas accionar tu corredera para después poder disparar. Entonces, accionas corredera y después disparas. La Ithaca no hace esto. La Ithaca lo que hace es que si tú mantienes tu gatillo jalado y tú accionas tu corredera, tu escopeta va a seguir disparando. Entonces, esta es un sistema que no se continuó utilizando, no sé por qué, se ve muy divertido. Y esa, por ejemplo, la ocupaban mucho los bomberos estadounidenses, no tengo idea de por qué. Tenemos también el rifle BAR, el Browning Automatic Rifle, que fue muy utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Fue como tal el primer rifle automático utilizado en masa. Y este también fue un rifle utilizado a gas, ¿no? Operado a gas. Aquí una nota muy interesante es que Clyde, de Bonnie y Clyde, de esa gran pareja criminal, era un fan de la VAR, sobre todo debido a su peso, ¿no? Entonces, aunque tenía una muy baja capacidad de balas, fue un arma muy, muy querida por los militares y por el buen Clyde, que también murió gracias a múltiples disparos de este rifle. Claro, una vez que se desarrolla el rifle de cerrojo, comienzan a desarrollarse también otros sistemas para poder accionar los rifles.
Uno de ellos siendo el de cerrojo. Entonces, el de cerrojo, por ejemplo, si alguna vez han ido a una de esas puertas de un portón de metal, verán este como cerrojo, ¿no? Más o menos se parece a esta parte de aquí. Entonces, el rifle de cerrojo se desarrolla porque hacer un rifle cargado por palanca, como este, justamente, un rifle cargado por palanca o hacer un rifle automático es caro. Y sobre todo en ese tiempo era aún más caro cuando la industria no se desarrollaba tan bien. Entonces, a algún soviético se le ocurrió, pues sabes qué, nada más vamos a hacer una cámara única que tenga capacidad para solamente una bala, que tenga que ser cargado cada vez que disparamos, igual que se pongan contentos de que ya no son un rifle, de que ya no utilizan un rifle de pedernal. Y ahora, al menos lo que podemos hacer es no meterle tanto dinero al sistema de carga o al sistema de pistón automático, y podemos meterle mucho más presupuesto a lo que es la exactitud del cañón. Es por eso que estos rifles de cerrojo son considerados como el primer tipo de rifle francotirador, porque eran muy exactos en cuanto a su disparo. Además de que el hecho de tener una sola cámara permite un disparo muchísimo más contenido, y por lo tanto puedes poner balas que sean de más alto calibre del que puedes utilizar, por ejemplo, en rifles, ¿ok? Claro, también a estos eventualmente se les pusieron también sistemas de carga, ¿no? Se les pusieron magazines para poder tener más de una sola bala. Una nota muy interesante es que el primer rifle semiautomático y automático que se produjo fue un rifle mexicano, hecho por el buen Mondragón y denominado el fusil Porfirio Díaz, sistema Mondragón del modelo 1908, que no vio en realidad uso hasta 1910. Entonces, si recordamos un poquito de la historia, a Porfirio Díaz le encantaban las armas de fuego. Entonces su mejor amigo de la militar fue este buen señor llamado Mondragón, quien tuvo muchos desarrollos en cuanto a armamentística. Sin embargo, lo que principalmente realiza es este fusil, el fusil Porfirio Díaz, que es el primer fusil accionado en donde los gases que salen del disparo son aprovechados para poder recargar el arma, ¿no? Eh, pero este señor en realidad le metió digamos, o sea, fue un genio al desarrollar esto, porque tenía sistemas para todo. Si se te descomponía el pistón, el rifle podía ser accionado como cerrojo. Si se te descomponía el cerrojo, el rifle tenía muchos mecanismos para evitar que para evitar que el rifle se volviera inutilizable. Entonces, si tienen oportunidad de buscar un poco acerca de este fusil, es muy interesante, ¿no? El problema de ello es que el buen Mondragón no tomó en cuenta que en México, aunque sí se hacían balas, había una fábrica de balas para 1908 y por lo tanto 1910, los estándares de producción no eran lo suficientemente altos como para tener buenas balas, digámoslo como era. Entonces las balas eran deficientes y el sistema Mondragón prácticamente le estornudabas y dejaba de funcionar, ¿no? Le entraba tantita tierra y dejaba de funcionar. Y recordemos en dónde fue utilizado, básicamente en el desierto. Entonces no fue un rifle que viera mucho uso aquí en México, eh, más que cuando fue novedad. En donde sí vio uso fue en la Segunda Guerra Mundial, gracias a los alemanes. Primera Guerra Mundial, en donde este rifle pues básicamente fue vendido a la militar alemana para su uso ay, ¿cómo se llaman estos? En los globos que vuelan, los globos de aire caliente, básicamente. Claro, tenemos aquí los mecanismos de acción de los rifles, en donde tenemos la acción de bisagra o la break action, que ya vimos en la escopeta sin martillo. Tenemos la acción de palanca, que ya vimos en las armas inventadas por John Moses Browning. Tenemos la acción de cerrojo, que esta fue desarrollada en Alemania y vio mucho uso en Rusia. Y tenemos el sistema de... Ay, miren, se me olvidó otra vez el nombre. El pump action, básicamente, que es el que más se ve en las escopetas, ¿no? El de corredera.
Regresemos un poquito a las balas, porque estas también tienen una evolución muy interesante, en donde de pasar de ser tan solo bolas, básicamente, eh, algunos físicos se comienzan a meter en esto y entonces se dan cuenta de que esta figura no es muy aerodinámica. Entonces comienza a volar, pero luego de eso pierde trayecto. Entonces a largas distancias no era algo que pudiera ser utilizado. Entonces Delevingne y Tamisier desarrollan este tipo de balas que son más cónicas y estas son las que mejor se adaptan a ser disparadas. También encontramos la bala de Mini, que aquí por ejemplo Mini hace este tipo de balas cónicas pero que son huecas por dentro y además que tienen como estos surcos en la zona posterior. Estos surcos y el que fueran hueco era para que una vez que se disparara la pólvora ejerciera la fuerza inicial sobre esta zona posterior hueca, y esto lo que hiciera era que básicamente la bala se moldeara al tamaño del cañón, al diámetro interno del cañón. Y esto hace como un cierre, digamos un cierre hermético. Entonces no había fuga de gases en los laterales de la bala. El gas expulsaba a la bala con la mayor potencia posible. Y ya básicamente para cuando está Mini ya se desarrolla la bala como la conocemos, con un cartucho. Entonces tiene esto tres componentes principales, ¿no? Tenemos primero la bala o el proyectil básicamente. Tenemos el cartucho, que es el cartucho Flaubert, y este es un cilindro que va a contener en su parte anterior o en su parte superior, digamos, la pólvora. Y en su parte inferior una cápsula fulminante. Esta vendría siendo la cápsula fulminante Chasepad. Eh, la cápsula fulminante es el sistema de ignición de la pólvora. Entonces el martillo va a golpear esta cápsula fulminante, va a generar una detonación de la pólvora y entonces la pólvora va a hacer que la bala salga proyectada. Hay otra forma de detonarlo que es, que es lo que se llama center fire o rim fire. Entonces, el center fire estamos hablando de la cápsula fulminante. El rim fire es cuando el martillo golpea el anillo del cartucho. Y bueno, ese calor es prácticamente el que detona la pólvora, ¿no? La primera compañía en ya llevar a cabo, en juntar, digamos, todas las partes de todas estas partes para llevar a cabo una unidad, juntarlo todo, digamos, fueron Smith Wesson cuando desarrollan el cartucho .22 corto y el .22 long rifle. Ahora, la bala no es, digamos, la bala de Mini y hasta ahí se queda, sino que también han habido desarrollos sobre de la bala, en donde tenemos, por ejemplo, lo que es el Full Metal Jacket y tenemos la Hollow Point. Es un spoiler para después. Entonces, la Full Metal Jacket, por ejemplo, es una bala de plomo que está recubierta de cobre. Mientras que la Hollow Point es algún material que puede ser, como por ejemplo, aquí si mal no recuerdo, esta es de latón, pero que es hueca. Entonces, la diferencia de esto es básicamente qué le va a pasar a la bala una vez que penetre en el objetivo. La Full Metal Jacket, nos podemos imaginar, estas también pueden ser de acero, recubierta de cobre. La Full Metal Jacket es una bala completa, es sólido. Entonces lo que va a hacer es que va a ingresar y va a salir básicamente de nuestro objetivo. Mientras que la Hollow Point, al ser hueca, se va a deformar una vez que entre. Y es esta deformación a veces se le denomina en inglés se dicen it becomes a mushroom. O sea, se hace un champiñón. Entonces, no sé si en español se diría se champiñonea o algo así. No creo, pero sería muy divertido si así fuera. Además de estos, por ejemplo, hay otros tipos de bala, como por ejemplo la Dum Dum, que la Dum Dum fue una muy interesante, en este caso de Oscar Pistonius, no sé si recuerden ese, pero el señor básicamente tenía una pistola cargada de balas Dum Dum. Las balas Dum Dum son Full Metal Jacket, pero que tienen cortes. Entonces tienen cortes longitudinales y usualmente lo dividen en 6 segmentos. La idea de esto es que una vez que sean disparados van a ingresar en el objetivo y en el objetivo se van a dispersar estos 6 fragmentos. Entonces actuando no como una bala íntegra sino como múltiples fragmentos de bala que se separan una vez que ingresan al humano básicamente. Entonces,
es válido, digamos, es un buen mecanismo de bala, pero no sé si para uso ciudadano sea lo más ideal, ¿no? Bueno, yo qué sé. Muy bien, ahora que ya vimos las partes de las balas, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Hay un juego de mesa que eventualmente se volvió una serie de libros del que después salieron muchos videojuegos llamados Warhammer 40k. Entonces en Warhammer 40k una de las facciones son los marines espaciales. Y dentro de los marines espaciales encontramos a los Astartes, ¿no? Que son estas unidades absolutas, ¿no? Y los Astartes utilizan este tipo de arma denominada Bolt Gun. Ahora, les voy a describir un poco la bala y quiero que piensen si es algo que es factible o no en cuanto a su desarrollo y su uso. La bala, primero, tiene un sistema de propulsión igual a una bala normal. Básicamente tiene un propelente sólido. Pero luego de eso actúa más como un cohete, porque es una bala autopropulsionada, porque tiene un... aquí está, perfecto. Va a presentar un propelente sólido. Y este propelente sólido es el que va a impulsar no sé si llamarlo bala, pero esta cosa va a salir del Bolt Gun. Y luego el propelente principal es el que le va a dar la función de cohete. Este va a dar combustión para acelerar aún más este proyectil. Y bueno, también tiene un estabilizador o un giro estabilizador para proporcionarle rotación y entonces evitar el efecto Coriolis inclusive. Luego de eso presenta una punta de diamante para poder penetrar en el objetivo. Tiene una bala de uranio para, qué sé yo, para darle enfermedad por radiación. Y además presenta una carga explosiva que se detona una vez que ingresa en el objetivo. Entonces, ¿y de qué tamaño es? En realidad no se sabe. Hay mucho debate entre los fanáticos del Warhammer, porque usualmente se le representa como un cartucho de 40 Mike, un 40 milímetros, que en vida real ni siquiera es una bala, es un calibre de granada, ¿no? Pero también se dice que puede ser un 2.5 calibre, un 0.75 calibre o un .998 calibre. Entonces, ¿creen que este mecanismo de proyectil sea factible? Sorpresa, sí es, y fue desarrollado en 1965, hace ya mucho tiempo, en lo que se le conoce como el Gyrojet. Entonces el Gyrojet fue el intento de tener un RPG que pudieras utilizar en la mano y que tuviera múltiples proyectiles. Si vemos aquí la bala, justo tiene lo que mencionamos, ¿no? No tiene un giro estabilizador como tal. Tiene múltiples cámaras que tienen propelente sólido. Entonces, una vez que es disparado, este propelente, ni siquiera, por ejemplo, tiene un solo propelente, que es el propelente sólido. A diferencia de la bala de Warhammer, que tiene un propelente que va a disparar la bala, que le permite que salga del cañón y luego se activa el propelente principal. Aquí no es así, es un solo propelente el que le permite primero, la salida del cañón y segundo, su viaje hasta llegar a nuestro objetivo. Entonces, esto es lo que les menciono, ¿no? Si vemos ahí, estos como cilindros negros son el propelente que básicamente va a proporcionar el impulso a nuestro proyectil. Y si vemos, tiene 4 orificios posteriores. Estos 4 orificios son para que el propelente saliera en un ángulo y así le proporcionara rotación al cartucho, ¿no? En realidad esta arma fue una porquería porque no penetraba, porque no es confiable, porque la rotación no siempre es predecible y no se ocupó realmente. Terminó siendo como, dato curioso, un chiste básicamente. Ahora, vayamos a lo que realmente era la tarea después de darnos tantas vueltas y es, ¿cuál es la diferencia entre los cartuchos de bala? Ya vimos cómo es que una bala va a ser disparada, digamos, cómo es que sale del arma de fuego. Ahora vamos a ver qué demonios significa que nos digan, la .45 es mejor que la 9 milímetros porque fue la que ganó la Segunda Guerra Mundial. Ajá, sí, sí, pero ¿qué significa la .45? Básicamente todos estos números que vienen cuando mencionamos el calibre de una bala. Primero digamos, ¿qué es el calibre? El calibre es el diámetro si mal no recuerdo, es el diámetro del cañón. Entonces,
nuestra bala obviamente tiene que estar acorde al diámetro del cañón de nuestra arma de fuego. De ahí viene el número. Ahora, uno de los principales problemas que vamos a encontrar es que, por ejemplo, a mí me suena más un número más grande, un 9 de 9 milímetros a un .45 o a un .50. Entonces nos podemos ahí decir, pero entonces, ¿por qué la 9 milímetros es un cartucho de pistola y no uno de rifle? Como si lo es, por ejemplo, el de la 50 calibre, el del calibre 50, ¿no? El calibre .50. En realidad ese era un calibre antiaviones al inicio. Después se utilizó en francotiradores. Bueno. La diferencia es que la medición se puede dar, se hace primero en unidades internacionales o segundo en unidades imperiales. Entonces, los británicos y los estadounidenses utilizan las medidas imperiales y estos se van a basar en las pulgadas. De ahí que, por ejemplo, el .22 Long Rifle, el .22 WMR, el 32 Auto, el .40 Smith Wesson, el 45 ACP, el .38 Special, todos esos están en medidas de acuerdo a pulgadas, ¿ok? Mientras que en cuanto a medidas internacionales tenemos el uso de milímetros, 9 milímetros, 10 milímetros y hasta... Y bueno, aquí tenemos una hasta el final, 8 milímetros y el 6.5 Creedmoor, ¿no? En milímetros también. Ahí tenemos la primera diferencia. La siguiente, a veces vamos a ver que las balas tienen dos números, como por ejemplo en este caso, el 8 por 68 milímetros S. Entonces, ya quedamos que el primer número nos está indicando el diámetro del cañón. El segundo número nos va a decir la longitud del cartucho. Ahora, aquí viene otro problema. Porque el cartucho puede ser a un diferente gramaje. O sea, se puede tener la cantidad de pólvora estándar, puede tener más o puede tener menos. Como por ejemplo en el caso de las balas .22, porque tenemos las .22 subsónicas y tenemos las balas .22 cotidianas. Entonces, por ejemplo, las subsónicas van a tener una menor cantidad de pólvora y por lo tanto van a tener una menor fuerza al ser disparadas. Pero al mismo tiempo van a tener menor sonido, menor ruido y menor producción de gases. Estas 22 subsónicas, por ejemplo, se utilizan en armas que tengan silenciadores para que no hagan tanto ruido como lo harían las 22 cotidianas. Ok. Y bueno, creo que eso sería todo en cuanto a esto, ¿no? Hay una cantidad ilimitada de balas. Que si tienes tu Springfield, que si tienes tu Remington, que si tienes tu Winchester, que si está la Beowulf. En realidad hay muchas y vemos que muchas de estas puntas tienen colores porque tienen diferentes efectos. Algunas de las puntas te van a decir que son, por ejemplo, rondas de tipo tracer, o se hace que generan la combustión de un material que permite una guía luminosa para saber hacia dónde está viajando la bala. Hay otras que son de tipo incendiarias, hay otras que son de tipo explosivas, no tan, digamos, no son efectos tan maravillosos como en los videojuegos, pero sí tienen efecto incendiario o efecto explosivo. Em, Otra cosa muy importante es que muchas balas van a tener diferentes nombres, pero se refieren a lo mismo, como por ejemplo la 9x19, que va a ser lo mismo que la 9 Luger o la 9 Parabellum o la 9 Kurz o la 9 Short o todo eso, ¿no? Y bueno, eso sería todo del tema. Muchas gracias por su atención.